por favor, hermanos. Vamos a leer la palabra. El Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al 52 estaremos leyendo. El Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52 estaremos leyendo. Cuando lo tengan todos me lo hacen saber con un amén y empezamos. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo estaba sentado junto al camino. Que el que venía era Jesús de Nazaret. Se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Como le dijeron: levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a Jesús por el camino. Damos gracias al Señor. Gracias, Dios, te damos por tu palabra. Gracias porque ella es verdad, es vida, porque ella es fuente de vida eterna. Gracias, Señor, ayúdanos a guardarla en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a dejarnos guiar por ella, Señor, que cuando necesitemos recordar tus promesas, Señor, podamos encontrarlas a través de tu palabra. Bendice nuestras vidas, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. El tema de esta noche le hemos puesto a este mensaje: un mendigo y ciego en el camino. Dejen su Biblia abierta, por favor. Pueden tenerla abierta. Un mendigo y ciego en el camino. Bartimeo de hombre, así se llamaba. El nombre de Bartimeo, Bar significa hijo, y Timeo, hijo de Timeo. Ese es el nombre. Pero Timeo en griego significa honor. Lo que quiere decir que traducido sería hijo del honor. Y diríamos, ¿y qué buscaba un hijo honorable, ciego, mendigando en el camino? ¿Qué haría un hijo que se supone que era honorable, ciego y mendigando en el camino? Si nos ponemos a ver dónde estaba Bartimeo. Bueno, según San Marcos y Mateo, dicen en sus escritos que Bartimeo estaba cuando Jesús iba saliendo de Jericó. Lucas, en sus escritos, que Bartimeo estaba cuando Jesús iba entrando a Jericó. Aquí hay una cierta discrepancia en el escrito de estos tres evangelios, pero no deja de ser cierto que Bartimeo estaba en Jericó. Estaba en algún lugar de Jericó, si en las afueras, después que Jesús iba saliendo, o dentro de Jericó, entrada de Jericó, cuando Jesús iba entrando. Lo cierto es que estaba en ese lugar y que los evangelios recogen la historia sobre Bartimeo. ¿Por qué recogen la historia de Bartimeo? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué le dieron tanta importancia a este ciego, a este hombre llamado Bartimeo? Jericó, vamos a hablar un poco de Jericó. Jericó, aquella ciudad, a ver si lo recuerdan, la cual tuvo que tomar Josué con los israelitas, ¿se acuerdan? Donde tuvieron que durar 6 días batallando hasta poder derrumbar los muros de Jericó.
y entrar a tomar a Jericó, porque Jericó estaba antes de llegar a Canaán. Así que los muros de Jericó impedían que cualquier ejército que viniera a pelear con cananeos pudiera llegar a ellos. Por lo tanto, los israelitas, con la cabeza encabezado por Josué, tuvieron que derribar primero los muros de Jericó, la ciudad de Jericó, para que los cananeos pudieran tomar miedo y decir, pues ciertamente esa gente van a entrar para acá y nos van a destruir. Cuando Josué tomó a Jericó junto con los israelitas, hubo una maldición que fue desatada sobre Jericó, que no podía ser reconstruida nunca jamás, y que si alguien la reconstruía, iba a cargar con esta maldición. Hubo varios personajes que reconstruyeron la ciudad de Jericó. Entre ellos estaba Herodes, el rey Herodes. Pero el rey Herodes lo hizo después de que él vio que todo el que la reconstruía acarreaba con la maldición. Así que Herodes, muy sabio, dijo, ok, yo la voy a reconstruir, pero no va a ser ahí mismo. Yo voy a dejar esas ruinas y voy a reconstruir un poco más para adelante. Así que lo hizo a 1,5 kilómetros aproximadamente de la vieja Jericó, de la ciudad que había destruido Josué, y que todo el que se le ocurría reconstruirla, bueno, pues también terminaba con la maldición. Así que Herodes la reconstruyó más o menos a 1 kilómetro de la Jericó vieja. Por eso se cree, algunos escritores creen que los evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, estaban hablando del mismo Jericó. No hubo una contradicción, como algunos escritores quieren decir, sino que posiblemente alguno de ellos estaba hablando de la vieja Jericó, que estaba a la entrada de la vieja Jericó, y otros están refiriéndose que estaba de la nueva Jericó, que así fue como le puso Herodes, la nueva Jericó. Esta Jericó nueva, ¿verdad?, fue usada por los ricos, millonarios y poderosos del tiempo para ahí construir bellas edificaciones, sus mansiones, y ahí hacer riquezas. Así que era una ciudad muy bien vista por la gente que quería estar bien acomodada, digamos un naco, un piantini, que todo el que quería estar bonito y tener una hermosa, bueno, pues ahí iba y compraba y hacía riquezas y ponía sus empresas. Eso era Jericó. Recordemos que Jericó, aunque la hayan reconstruido, no dejaba de tener esta maldición acarreada lanzada por el mismo Josué a Jericó. Dice el texto que acabamos de leer, ¿verdad?, hablando de Bartimeo, que Bartimeo en Jericó, o sea, Bartimeo vivía en Jericó, estaba en el camino, estaba cerca en Jericó. Cuando Jesús va pasando, ¿para dónde iba Jesús? Jesús venía de recorrer muchísimas ciudades haciendo milagros y prodigios, hablándole a los discípulos, porque ya lo que a él le faltaba era llegar a Jerusalén. ¿A qué iba Jesús? Recordemos que Jesús iba a Jerusalén para ser entregado, para morir por nuestros pecados. Así que Jesús iba recorriendo todas las ciudades, haciendo milagros y prodigios, y a la vez educando, enseñando a sus discípulos sobre diferentes cosas antes de llegar a Jerusalén. En el texto que leímos, en el capítulo 10, antes del texto que habla sobre Bartimeo, Jesús venía hablándole a los antes de encontrarse con Bartimeo sobre el joven rico. Y le está diciendo, está hablando, cuando llega el joven rico, todos conocemos, ¿verdad?, la historia, y el joven rico le dice, no, yo guardo todos los mandamientos, todo lo que tú me acabas de decir, yo lo he guardado. Él muy orgulloso de que él estaba guardando las leyes y que era muy asiduo de las leyes. Así que Jesús, conociendo su corazón, lo confronta y le dice, ok, qué bueno que guarda todos los mandamientos, pues coge todo lo que tú tienes, todas tus riquezas y dásela a los pobres, y entonces ven y sígueme. Tocó la tecla menos indicada a Jesús. Cuando le dijo esto al joven rico, todos sabemos lo que hizo, ¿verdad? Se fue con la cabeza para abajo, muy triste, muy cabizbajo de entender que él no podía hacer eso.
¿Cómo va a ser? Que él iba a coger toda su riqueza y le iba a dar a los pobres para poder seguir a Jesús. No, abandonó su idea de querer seguir a Jesús. Justamente Jesús lo confrontó con esto. Terminando Jesús de hablar, también antes de llegar al joven rico, estuvo hablando con los niños, estuvo hablando a los discípulos y venían los padres y le traían a los niños para que Jesús lo bendijera y pusiera sus manos sobre ellos y los bendijera. Cuando Jesús empieza a bendecirlo, entonces los discípulos le dicen a los padres, no estén ahí. Entonces ahí es donde Jesús le dice, dejad los niños y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Estas historias, estas enseñanzas van sucediendo antes de Jesús llegar a donde el ciego Bartimeo. Así que son enseñanzas para los discípulos sobre cómo ellos debían comportarse. Y venía Jesús haciendo todos estos milagros y prodigios para que ellos también supieran que debían hacer lo mismo. Que si veían a un pobre y menesteroso debían extenderle la mano. Que si veían a un enfermo tenían que orar por ellos. Que si veían a un endemoniado que les saltaba en el camino también tenían que reprenderle los demonios y orar por ellos. Que si venían niños que querían hablar con él también tenían que dejar que esos niños se acercaran a él para que aprendieran también sobre la palabra. Era todo lo que Jesús venía enseñándole a los discípulos antes de llegar a donde estaba Bartimeo. Y Jesús iba a Jerusalén, iba a hacer su entrada triunfal a Jerusalén, donde ustedes conocen, ¿verdad? Que mandó a buscar un burro que no había sido usado para él montarse en él y entrar a Jerusalén triunfante como el rey, como lo había profetizado Isaías. Pero también había en Jerusalén ese día la fiesta de la Pascua, y es la razón que mueve todo este texto. Fiesta de la Pascua. Y cuando habían fiestas solemnes como esta, fiestas que eran costumbres solemnes del pueblo judío, se volcaba todos los judíos donde estuvieran, no importaba la nación donde estuvieran, se volcaban para allá, para Jerusalén, a ir a adorar al Señor y a celebrar la Pascua en Jerusalén. Por esta razón estaba Bartimeo. Dicen algunos escritores que eran dos ciegos. Bien, Mateo habla de dos ciegos, aunque Marcos habla de un ciego. Mateo habla de dos ciegos. Estaban ellos en el camino. ¿Y qué hacían ellos en el camino? Precisamente estaban ahí esperando que pasara toda la multitud que iba bajando hacia Jerusalén. Porque ellos eran ciegos, eran mendigos y era de lo que vivían. Vivían de las limosnas que los ricos y pudientes dejaban caer para que ellos se alimentaran. Era un hambre. De hecho, había sido dada como orden, como estatuto, como decreto. En Deuteronomio se le había dado al pueblo judío a través de Moisés, antes de que Moisés desapareciera de la tierra. Y le había dicho Dios al pueblo, los ricos, los que tienen, deben dejar caer una limosnas sobre los huérfanos, sobre los ancianos, sobre los desposeídos, los enfermos, que tengan de qué alimentarse. Era una costumbre. Así que el pueblo judío se había mal acostumbrado, porque era una costumbre, pero ellos se habían mal acostumbrado a lucrarse de siempre dejar caer de sus limosnas a la gente necesitada, pero lo hacían donde podían ser vistos. Para que dieran, oh, pero mira qué bien, qué dadivoso, le dio una limosna. Así que ellos, ni tontos ni perezosos, se pusieron en el camino a pedir que toda esa gran multitud que iba bajando hacia Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, pues le diera una limosna para ellos poder seguir sobreviviendo, ya que eran pobres. En el caso de Bartimeo, era pobre, era mendigo y ciego. Tres condiciones terribles para una persona. Cuando Bartimeo, dice la palabra que estaba en la orilla, él estaba sentado en la orilla. Él escuchó la gran multitud que venía caminando y oye el reperpero y la bulla. Y él pregunta, ¿pero qué es lo que pasa? Porque recordemos que no podía ver. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Y le dicen,
viene Jesús de Nazaret, él dijo, este es mi momento. Este es mi momento. Así que él, cuando escuchó que venía Jesús de Nazaret, recuerden que le digo que iba mucha gente. Dentro de esa gente posiblemente habían sacerdotes y levitas, porque se habían radicado ahí en Jericó, que no estaba tan lejos de Jerusalén, y ellos ministraban en el templo en Jerusalén. Vivían, la mayoría de los sacerdotes y levitas vivían en Jericó. Muy posible que muchos de ellos también iban caminando junto a Jesús, también para escuchar las enseñanzas de Jesús, y todos sabemos, ¿verdad?, que lo hacían para entonces buscar cómo lo iban a hacer caer con cualquier pregunta de esa que siempre sacaban para meter al medio a Jesús. Cuando Bartimeo escucha que quien viene ahí es Jesús, entonces se empieza a gritar y dice, Jesús, hijo de David. ¿Qué dijo? Jesús, hijo de David. Oigan, un pobre mendigo reconociendo el honor más excelso de alguien a quien no veía. De alguien a quien no veía. ¿Cuántos de nosotros hemos visto la gloria de Dios mostrada en nuestras vidas y no reconocemos a ese Jesús? ¿Cuántos de nosotros vivimos una vida cristiana a medias porque no queremos reconocer el poder que Jesús tiene vivificador para nuestras vidas? Bartimeo no había recibido nada y reconoció que era el hijo de David, el linaje escogido de David. Reconoció que ahí había sangre real. Ahí viene uno que tiene sangre real, pero no real. Cuando él le dijo hijo de David, él estaba moviendo los cielos a su favor. Él estaba reconociendo, ahí viene el que me puede sanar, no el que me va a dar una limosna. Porque recordemos que él estaba en la orilla recibiendo limosnas. Él se le olvidó que toda esa gente que seguía caminando podía seguir dejándole caer limosnas si él seguía pidiendo. A él se le olvidó eso. Él echó eso a un lado y dijo, basta de limosnas, cositas pequeñas que me pueden dejar caer. Yo necesito un milagro, yo necesito una cosa grande, yo necesito mover los cielos a mi favor. Y ahí viene el que lo puede hacer. Yo no puedo dejar pasar esta oportunidad. Yo no puedo dejar que ese hombre pase por frente mío y no me haga lo que yo necesito. Y volvió y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué era lo que pedía? Misericordia. Jesús, hijo, ten misericordia de mí. Y es cuando los discípulos y las personas que están ahí alrededor lo oyen y le dicen, mira, cállate. Nunca hace falta una persona que quiera cerrarnos el camino para nosotros llegar al Padre. Siempre van a haber personas que van a servirnos de piedra de tropiezo y van a querer cerrar nuestra boca. Y van a querer cerrarnos el camino para que nosotros no lleguemos al Padre. Pero Bartimeo no puso oído a eso. A él se le importó. Porque muchos de ellos lo que querían era, como decía un humorista, los lambones de atrás siempre quieren estarse lucrando con el jefe. Y quieren siempre estar, ¿verdad?, mandando donde no lo mandan. Y lo mandaron a callar. Cállate. Cállate, no perturbes al maestro. Pero este hombre, seguro y claro de lo que él quería. Bartimeo sabía lo que él quería y había esperado años por un milagro, años porque esto sucediera, y dijo que no lo iba a dejar pasar. Así que cuando ellos le dijeron cállate, él gritó con más fuerza. Y en medio de toda esa multitud, Jesús escuchó su voz. Mira, yo no sé por qué situación tú estás pasando. Yo no sé si es una enfermedad. Yo no sé si es una crisis económica, si es una crisis familiar, si es problema con el marido, si son problemas con los hijos, si problema económico con el negocio, si un empleo que tenías y lo quieres abandonar porque no te da para nada el dinero, si es un vecino que te tiene en zozobra. Yo no sé lo que te está pasando. Pero yo te quiero decir que en medio del pero y en medio del bullicio, el Señor está escuchando tu clamor.
Él está escuchando tu clamor y está dispuesto a oírte y a darte tu milagro. Depende de ti. Depende de ti. Y Bartimeo siguió gritando en medio de la multitud, sabiendo que posiblemente él no le escuchaba, pero sacaba fuerza. Quizá ni siquiera había comido el día anterior, tal vez ni siquiera había bebido agua por estar debajo del sol, esperando a ver qué tanto dinero podía recoger con lo que le dejaban caer. Pero sacó fuerzas y gritó con más fuerza: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y es cuando Jesús dice: tráiganlo. Cuando nosotros insistimos en un milagro de parte del Señor para nuestras vidas, el Señor nos manda a llamar. El Señor nos manda a buscar. Y hace como hizo con Mefiboseth, en una tierra olvidada, en un lugar de pobres, en un lugar donde nadie quería entrar. Lo mandó a buscar el rey. Así hizo el Señor, mandó a buscar a Bartimeo. Y le dijo a los mismos que lo mandaron a callar: díganle que venga. Tú sabes que quien te sirve de piedra de tropiezo es el mismo que Dios puede usar para bendecirte. Por eso no odies ni guardes rencor de quien sirve a veces de piedra de tropiezo para ti, sino velo como una oportunidad que el Señor te está dando a través de esta persona para tú crecer, para tú llegar más arriba de donde estás. Y el Señor usó a los mismos que lo mandaron a callar. Díganle que venga. Él le estaba dando otra enseñanza y que yo se la quiero decir a ustedes ahora. ¿Saben cuál era? Al que necesitan, no lo detengan. No le sirvan de piedra de tropiezo, no lo manden a callar, sino sean ustedes el brazo del que no se puede parar, sean ustedes los ojos del que no puede ver, sean ustedes los pies del que no puede caminar, sean ustedes el sustento, alimento del que no tiene para alimentarse, sean ustedes la sanidad o la medicina del que está enfermo. Eso era lo que Jesús le estaba enseñando a los discípulos. Que venga, tráiganlo a mí. Nosotros tenemos el llamado y la responsabilidad de traer a los pies del Señor a todo el necesitado, a todo el que grita: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. No seamos nosotros piedra de tropiezo para nadie, ni callemos la voz del que quiere hablar con el Señor, ni critique que está buscando del Señor diciendo: ahora este se cree más santo que todos los santos. Sino que gocémonos con Él, y si tenemos que unirnos en oración con esa persona, oremos y ayunemos con esa persona para que ambos seamos fortalecidos en el Señor. Cuando el Señor manda llamar a Bartimeo, Bartimeo llega donde Él y ocurre algo tan hermoso. Y Él le dice: ¿qué quieres que te haga? Qué lindo cuando el Señor nos pregunta: ¿qué tú quieres que yo haga contigo? Dime, ¿qué tú quieres que yo te dé? ¿A dónde tú quieres que yo te lleve? ¿Hasta dónde tú quieres crecer? Y el Señor le dijo: ¿qué quieres que te haga? Bartimeo, tan seguro de lo que necesitaba, tan consciente de que lo que él necesitaba no era nada terrenal, no era nada de lo que perece, como hicieron los hijos de Zebedeo, que antes de este episodio fueron donde el Señor: Señor, queremos pedirte algo. Ellos muy contentos: queremos pedirte algo y queremos que tú por favor nos lo cumplas. Y le dice el Señor: sí, claro, cómo no, ¿qué quieren que yo le haga? La misma expresión: ¿qué quieren? ¿En qué le puedo servir? ¿Qué quieren que le haga? Mira, Señor, tú estés en tu gloria. A uno lo siente a tu derecha y al otro lo siente a tu izquierda. Qué ilusos. Entonces le dice el Señor: dura cosa han pedido. ¿Ustedes están dispuestos a beberse el cáliz que yo me voy a beber? Además de que eso no depende de mí, eso está en la sola potestad del Padre. Estos hombres pensaron en lo terrenal, no en lo espiritual. Cuando el Señor le preguntó esto a Bartimeo, Bartimeo sé lo que necesitaba, seguro de su milagro y seguro de que él lo iba a recibir en ese momento. Señor, eso es fe.
Eso era una fe inamovible en alguien que él solamente había escuchado de las cosas que estaba haciendo por ahí. Era una fe que él no necesitaba que hicieran muchas cosas para él ponerla por práctica. Así que le dijo, que recobre la vista, Señor. Es lo único que quiero, que recobre la vista. Él pudo haber pedido dinero porque él sabía que quien estaba hablando con él podía darle dinero. Él pudo haber pedido una casa, como muchos de nosotros, que nos fajamos a hacer ayuno y oración de 2 y 3 días pidiendo una casa. Amén. Él pudo pedir una esposa, un esposo, hijos. No es que nada de esto esté mal, no lo estoy diciendo. Lo que digo es que busquemos el reino de los cielos y su justicia, y que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Gloria a Dios. Si es para el Señor, déselo fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Adoramos el nombre del Señor. Y Bartimeo, seguro de que lo que él necesitaba, solamente ese que estaba frente a él, Jesús, el descendiente de David, podía dárselo. Así que él pidió, yo quiero que tú me devuelvas la vista. Cuando vamos ante el Padre, no pidamos cosas que perecen. Pidamos las cosas del cielo. Pida dones espirituales. Pida amor para amar, no lo aman. Pida un corazón que pueda perdonar al que le ha hecho daño. Pida al Señor que saque todo odio, todo rencor, todo enojo, toda ira de su corazón. Pida al Señor que le dé sabiduría, que le dé dones de ciencia para interpretar su palabra, predicar su palabra. Pídale al Señor que le quite el miedo, el horror de predicar su palabra ahí afuera y de decirle a la gente que se pierden que Cristo salva, que Él sana, que Él liberta. Pídale espirituales. Pídale al Señor que lo ayude para que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Que cuando Él venga a buscar su iglesia, Él lo encuentre haciendo así, lo encuentre sano, limpio, sin mancha, sin arruga, para que usted pueda salvarse. Esas son las cosas que nosotros debemos pedir ante el Padre. Y por sobre todas las cosas, amor. Amor, porque con amor cubrir multitudes de pecados. Amor que brote por encima de nosotros. Después todas las demás cosas, hermanos, va a venir por añadidura. Todo lo otro sale sobrando. Cuando el Señor nos llena de Él, todo lo otro está de más. Y todo lo otro llega solito, sin usted pedirlo. Porque Él tiene cuidado de las aves de los cielos. Y ellas no tejen, ni hilan, ni hacen un vestido, ni salen a trabajar, y Él las sustenta y las sostiene. ¿Cuánto más a nosotros que somos sus hijos no nos va a sostener? Claro que sí. Entonces siempre pida cosas espirituales, las cosas que no perecen. Y el Señor le dijo a Bartimeo, mira, mijo, tu fe, ya tu fe te sanó. Tú fuiste libre por tu fe. Tienes que pedir más nada, porque ya por tu fe yo solamente tenía que decir la palabra. Porque tú activaste en el reino de los cielos un milagro. En fe lo activaste. Y Bartimeo, dice la palabra, que recibió la vista. Pero no solo recibió la vista, porque el Señor no hace cosas a medias. El Señor todo lo que hace lo hace completo. Recibió salvación. Porque ¿de qué le sirve a tener 2 ojos y irse al infierno? Mejor sácate uno, dice el Señor, y entra con un solo, pero entra al cielo. Así que el Señor también le dio la salvación a Bartimeo. Y Bartimeo no hizo como el hombre rico, sino que decidió seguir al maestro. Y dice la palabra que lo siguió y se fue tras él. Y Jesús no le dijo, sígueme, como le dijo al rico. Pero Él conoce los corazones. Y conoce quiénes son agradecidos y quiénes son malditos. Él conoce en quién hace un milagro y va a agradecer y le va a seguir por todo el resto de su vida. Pero también Él conoce en quién Él hace un milagro y le sirve por un mes y después se va con todo y su milagro.
Seamos agradecidos, hermanos. Seamos siempre agradecidos de las cosas que Dios nos da. Seamos agradecidos del llamado que Dios nos ha hecho, de la salvación que tenemos. Seamos agradecidos y cuidémosla. Cuidemos nuestra salvación, como dice la palabra, con temor y temblor, para que no perdamos esta salvación tan grande. Y Bartimeo siguió al Señor. Y posiblemente tuvo que vivir todo el tiempo que tuvo el Señor de martirio ahí en Jerusalén para ser entregado. Posible. Pero le tocó estar ahí. Y ahora no solo es saber de oídas, sino porque ya veía. Sino porque ya veía. Active usted su milagro, hermano, hermana. Active su milagro para que no le anden contando. Para que usted conozca a Dios cara a cara a través de lo que Dios hace personalmente en usted. En el milagro que Dios hace en usted. Muchas cosas no la tenemos porque no creemos que podemos recibirla de parte del Señor. Y a veces ponemos al Señor tan chiquitico, que así mismo es nuestro milagro, chiquitico, chiquitico. Mientras más grande usted pone al Señor, más grande va a ser su milagro y más grande va a ser lo que usted va a recibir de parte de Él. En nosotros solo está el creerlo. El creerlo y no quedarnos en la orilla del camino, porque si Bartimeo hubiera sido otro, se quedaba ahí tranquilo en la orilla del camino. La orilla del camino es señal de pobreza. Estar en la orilla es señal de poca fe. Estar en la orilla y mantenernos en la orilla es señal de que ahí estamos cómodos. Porque cuando decidimos salir de la orilla, tenemos que dar más de nosotros para poder entrar más adentro. Por eso Bartimeo dijo, este es el último momento en que yo voy a estar en la orilla del camino. En la orilla del camino se van a quedar los que quieran estar ahí. Yo ya no pertenezco a la orilla del camino. Y usted como creyente llamado por el Señor debe salir de la orilla del camino. ¿Usted lo sabía? Que cuando nosotros damos poquito al Señor, nos mantenemos en la orilla del camino. Que cuando nosotros no queremos dar más de nosotros sabiendo que podemos dar, nos mantenemos en la orilla del camino. Y los que están en la orilla del camino, si pasa una guagua y hay agua, te cae el agua a ti y te ensucia. Todo el que quiere darle una patada, le da una patada al que está en la orilla del camino. ¿Ustedes no han visto cuando los perros sarnosos están en la orilla del camino? Todo el loco que pasa por ahí le da una patada al pobre perro sarnoso porque está en la orilla del camino. Entonces usted no quiere que las cosas malas se le peguen, quítese de la orilla del camino. Usted quiere bendiciones de Dios, entre al mar adentro y quítese de la orilla. A la orilla solo llega todos los peces muertos. Toda la basura llega a la orilla. Ustedes no han visto cuando el mar está bien fuerte que recoge toda la basura y la va tirando a la orilla. Y los peces que se mueren adentro lo tiran a la orilla. El mar va tirando para afuera y lo pone en la orilla. Todo lo que adentro no sirve. ¿Usted quiere ser bendecido? ¿Usted quiere que el Señor haga más cosas en usted? De la orilla. Quítese de la orilla y entre profundo para que el Señor ahí en las profundidades le dé las cosas que usted está pidiendo. Porque pedimos y pedimos y pedimos y pedimos y no recibimos porque estamos en la orilla. Si usted quiere, pruebe y quítese de la orilla. Ayune más, ore más, diezme. ¿Qué dije? Los que están en la orilla no les gustan diezmar porque tienen un espíritu de pobreza. Entonces, como tienen un espíritu de pobreza, viven en la orilla y tampoco diezman. Tampoco son
ayudadores del pobre ni del menesteroso. Pueden ver las personas necesitadas y ellos pueden tener para dar y no dan. Tienen un espíritu de pobreza y se mantienen en la orilla. Ahora, cuando usted quiere cambiar, cuando usted quiere ser dadivoso y usted quiere que Dios le dé para usted dar, hacer lo que hizo Jesús, que vino a servir, no a ser servido, y era lo que él le enseñaba a los discípulos. Cuando usted quiere hacer eso y usted entra, el Señor lo bendice para que usted pueda dar y bendecir a otros. Amén. De Bartimeo hay una enseñanza que quiero dejar, y es que cuando usted sabe que necesita un milagro, no se recueste del otro para obtener su milagro. No le diga al otro, ora mucho por mí, ayuna por mí, y que tengo una situación. Métase usted a buscar su milagro. Porque Bartimeo al otro ciego, grita duro que entre los dos él no va a oír más rápido. Que en la unión está la fuerza, grita duro que él no va a oír a los dos. Él se olvidó de que ese otro estaba ahí, empezó él a vocear su milagro, a buscar su milagro. Entonces, cuando usted quiere su milagro, no se recueste del otro y busque usted con afán su milagro, y usted lo va a recibir. Pero cuando lo haya recibido, el Señor que le dio el milagro, sino que siga el Señor hasta el final de los tiempos, hasta que Cristo venga y lo encuentre haciendo así. Dios le bendiga mucho.